Hola, soy Chema García, me dedico a la fabricación de marcos, réplicas históricamente correctas, generalmente para museos, instituciones, también clientes privados, coleccionistas, marcos de todo el repertorio europeo. Yo me preparé en el taller de Paul Live de Londres. Ahí se desarrollan unas técnicas interesantes de madera, yeso, lo que llamamos estucado, el bol, que es la arcilla, y el oro, la plata, oro blanco. Entonces vamos a trasladar esas técnicas a piezas menores, imaginativas, que puede llegar a la escultura, a piezas menores de decoración, cosas que se pueden utilizar, como en el caso que ahora vamos a presentar, ¿no? Vale, entonces voy a explicar todo el proceso desde el principio hasta el final. Esta pieza, por ejemplo, lo único que hemos hecho aquí es con una caladora o con una sierra de cinta darle una forma a un trozo de madera, ¿no? Un trocito de madera, y le hemos dado le hemos dibujado previamente el perfil y lo hemos llevado a este punto, que es el de inicio. Entonces, este sería un segundo dentro de la madera, esto es madera de nogal. Entonces, lo que hay que hacer, anclarlo en principio, vamos a hacer un dibujito para crear una curva, digamos, que le va a sacar de esta monotonía del plano, ¿no? Entonces, esto es un diseño que le vamos a dibujar esta curva, porque lo que queremos es ahora, de momento, es descargar la madera, ¿no? Entonces, vamos a hacer este tipo de dibujo dentro de que nos va a dar una idea por dónde tenemos que descargar. Descargar es quitar madera que nos sobra, ¿no? Porque esto es, pues, esculpir una pieza. Vale, de acuerdo. Ahora ya lo tenemos, ahora vamos a anclar. ¿Cómo se puede anclar esto? Pues hay muchas maneras, pero bueno, esto se podría pegar con un papel de periódico y cola y dejarlo así si tuviéramos que hacer mucho trabajo, pero en este caso, pues como vamos a hacer este agujero, vamos a crear este agujero aquí en el centro, pues vamos a taladrar y vamos a poner unos clavitos donde va el agujero. Estoy abriendo esto para no abrir demasiado. Vale, vamos a ver, entonces tenemos aquí esto, de acuerdo. Preparación. Esta creo que la hemos hecho. Tenemos bien anclada. Entonces, teníamos que, como tenemos el dibujito, vamos a descargar madera de alguna manera o sea, nosotros teníamos esta, queremos hacer esta curva, de acuerdo. Entonces podemos servirnos de esto para hacerlo rápido, porque esto se trata de hacer un poco de... Vale. Bien. Esto es una madera relativamente dura, nogal, muy antiguo, muy seco. Entonces lo que estamos haciendo es un poquito herirlo para que no nos dé, para que no se rompa, digamos, a la hora de hacer Bien, entonces ahora por ejemplo podemos llevarnos con esta gubia, que es la que voy a usar más. Vamos a ir llevándonos como es una madera que tiene digamos, mucha veta, mucho grano, hay que tener cuidado hacia dónde va ese grano, porque tenemos que ser un poquito hábiles en esto de que no se nos vaya donde no queremos. Esta precisamente es una madera, un trozo de madera que tiene dificultad, ¿no?
por la complejidad del grano. De todas maneras, o sea, lo que vamos a conseguir aquí siempre hay que buscar un poquito la dirección de la veta para que no nos haga trampas y que se deslice sin romper la... Por eso tenemos que seguir lo que nos indique el grano de la madera. Normalmente hay en maderas mucho más suaves que esto. Esta es muy compleja porque es como un nogal francés que tiene mucha fuerza, mucha vida, ¿no? Con mucha diferencia de dirección de grano. Vamos a ver. Entonces, esta sería la idea, o sea, no me voy a detener demasiado con esto, pero cuando vamos a crear esta curva, esta S, poco a poco vamos haciendo este tipo de manipulación de la madera. Creamos una curva donde hemos marcado como aquí se nos va a ir. Empezamos en esta otra dirección para que no rompa mucho, que no rasgue, se corte. Entonces aquí estamos creando, digamos, esta S inicial, que es la que luego vamos a ver en la segunda pieza. No me voy a detener más, pero bueno, este sería el proceso. Aquí luego levantaríamos esto, otra vez. Imaginémonos. Y le daríamos la vuelta para crear esta otra curva. Lo haríamos lo mismo. Se puede poner también en este tipo de tornillo para hacer lo mismo, ayudándose de una sierra y llegar a este punto. Vamos a dejar esta parte. Tenemos esto. Lo que hemos hecho aquí, como se ve claramente, es con el taladro mismo, hemos perforado en el centro, quedan las marquitas ahí, y ahora vamos a hacer lo de la talla, digamos, libre y al aire, porque esto es muy difícil de colocar en cualquier sitio. Entonces, vamos o sea, lo que hemos creado la curva, tenemos el agujero, y ahora tenemos que refinar esto y crear algo que va hacia la redondez de estas aristas, ¿no? Vamos a redondearlo. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué utilizar esto? Esto es para separarse del cuello, no tener que estar mirando, para que no te acuchille tú mismo, no te hieras en el corazón, ¿no? Entonces, intentamos. Todo esto requiere una gubia bien afilada. Yo tengo las piedras estas, vale, pues una piedra bien. Entonces siempre, o sea, tienes que afilar la gubia porque te va a ayudar muchísimo no tener que forzar demasiado las manos. Esto, aunque parezca que yo estoy haciendo mucha fuerza, o sea, si una gubia bien afilada, sin fuerza también es muy eficiente. Vale, entonces podemos poner la gubia de esta manera, y lo que vamos a ir es ganando la curvatura esta. Tenemos una línea central que la vemos aquí. Vamos a ver, tenemos esto. Esta línea central nos vamos a acoplar porque aquí es donde nos vamos a parar en la formación de la curva en la línea central. Vamos a ver. Bien. Teniendo esta referencia de la línea central, vamos a ir haciendo, ya ves cómo yo tengo la muñeca, es la que actúa, claro, esto para no... O sea, aquí hay que tener un poquito en cuenta esto, el manejo de la gubia contra el cuerpo,
donde siempre también a favor del grano de la madera. Y estamos intentando conseguir esta curva. Vamos a esta otra parte, es poquito a poco, aunque no hagas la fuerza que yo estoy haciendo, si la gubia está bien afilada, lo que harás es sacar la viruta más fina, aunque no tengas la fuerza que puedo tener yo en la muñeca ya del hábito de manejo de esto. Vale. Entonces, siempre es contra el cuerpo. En el interior lo mismo. Y esto es muy importante porque para que esto no penetre, digamos, y no se te escape, o sea, el movimiento no es hacia así, sino curva. O sea, es un slicing, o sea, lo que llamaríamos como cortando chorizos, ¿no? O sea, esto es lo que... Bien. Poco a poco vamos creando la curva y vamos quitando madera. Esto sería lo mismo. Esta otra. Aquí vemos que el grano va para otra parte, pues nosotros nos acoplamos y nos adaptamos a la dirección del grano de la madera, que en este caso es compleja. Como digo, otras maderas son mucho más blandas, pero bueno, esta es muy noble, es nogal. Bueno, pues poco a poco vamos a hacer esta última y ya paramos este proceso, pasamos al siguiente. Esto tiene aquí anclajes, así, estos agujeros. Ups, ahí se me ha ido un poco. Vale. En cualquier caso, con el yeso siempre se puede tapar todo. Luego el yeso, que es el carbonato o sulfato cálcico con cola de conejo, eso nos puede tapar ciertas imperfecciones. O sea, trabajamos también con eso a favor, ¿no? La madera, o sea que de todas maneras hay que dejarlo bastante fino en la madera. El siguiente paso de esto sería, una vez que tenemos ganada, digamos, esta curvatura, todavía se podría hacer bastante más con la gubia, pero para no detenernos demasiado, una vez que tenemos esta forma que ya se va apareciendo, aquí viene un proceso de lijado con estas herramientas que son raspines, creo que le llaman raspines, que son lijas fuertes. Con esto se podría ya empezar a desbastar y dejar redondearlo. Como tiene curvatura también, estas herramientas son muy importantes para llegar muy rápidamente a una solución. Es a base de raspín. Le daríamos forma, también contra el cuerpo, le daríamos forma, llevaríamos hasta la redondez. Una vez que se ha acabado con el raspín, que es un poquito brusco, llegaríamos a unos rodillitos de lija que puede ser este tipo, cualquier tipo de lija para madera, haciéndola en rodillos. Este está un poco gastado, pero bueno, para enseñar los pasos, ¿no? Esto ya dejaría bastante cercano a la pieza, a la forma ya que va a tener. O sea, todo esto, con la ayuda del raspín y la lija, vas quitando todas las imperfecciones y vas dejándolo, modelándolo de esta manera, en redondo, ¿no? Bien. Una vez que llegamos ahí, vamos a ir al otro paso, que sería el del bol. El bol,
que lo tengo aquí en rojo, lo que hemos hecho previamente aquí ha sido dar bol amarillo a la pieza. Bueno, primero de todo hay que ir al yeso. El yeso, que es la preparación de carbonato cálcico, sulfato cálcico con cola de conejo. Lo que vamos a hacer es llenar, esto nos va a llenar todas las imperfecciones y vamos a poner varias capas de yeso. Las capas de yeso las vamos a refinar, las vamos a pulir primero con lija y luego con agua y un trapo humedecido. Ya nos da un pulido bastante importante. Cuando se ha secado, que se seca muy pronto, en 1 hora, 2 horas, ya se puede iniciar el último proceso de la lija, que sería con lija de 400 a 600, lija normal, y entonces eso ya lo dejaríamos ya muy fino, ya es una superficie fina, apta para recibir el primer bol. El bol serían 2 capas de bol amarillo. Bol amarillo que se hace también con lo mismo, es la cola de conejo, pero esta vez un poquito más aguada. O sea, todo lo que se ponga de yeso es menos agua al principio, más agua al final. O sea, va de menos agua a más agua, hasta llegar al bol rojo, que es el más blando, es el último, antes de llegar al dorado, y ese requiere un poquito más de agua. O sea que cada vez que se impregna del líquido, primero con el yeso, luego con el bol, siempre es añadir un poquito de agua. Unas gotas de agua son suficientes. Entonces la cuestión es que de esa manera va todo gradual y se crea una especie de cama para luego que sea susceptible de ser bruñido con el ágata. Bien, pasamos al último. Ahora yo tengo voy a ponerme un guante porque esto inhibe si el aceite de la grasa de las manos, aunque parezca que están secas y limpias, suele ser un inconveniente para que se pegue el oro. Entonces vamos a poner esto así y vamos a dar un poquito, una brochita de estas. Tenemos aquí al baño María el bol último, después de las 2 de amarillo. Conviene tener una buena base porque debajo está el blanco, entonces lo que queremos es que nunca aparezca el blanco. Entonces, esto se habrá creado una película. Vamos a mover un poquito para quitar esta película. Ahí. Bien. Entonces, tenemos aquí el bol rojo y la aplicación es importante. Aquí tenemos al aire también, entonces tenemos que dar a la mitad, porque claro, tenemos que colgar esta pieza de alguna parte, porque yo ahora no podría darle todo entero porque la estoy agarrando con la mano, ¿no? Entonces, esto son maneras de trabajar, que lo mejor es verlo de alguna manera para no tener que enfrentarse a estos problemillas que son mínimos, pero que existen. Vale. Vamos a ver. Esto ahora yo lo colgaría aquí tengo donde lo colgaría de esta manera, para que no. Y luego, una vez que se secará en muy poco tiempo, nada, unos minutos, pasaría a la otra. Le daría 2 vueltas, posiblemente aquí hasta 3 manos de bol. Cuanto más bol, mejor, porque luego el oro, claro, hay una afinidad entre el bol y el oro, con lo cual, cuando el bol emigra por roce, por rozamientos, normalmente pues aparece el bol. Entonces eso, en todos los marcos, en todas las... siempre ha sido así, entonces hay una afinidad y no queda mal. Lo peor es que salga el blanco del yeso que subyace debajo del amarillo. Entonces es como siempre es.
el blanco del yeso, el amarillo y el rojo. También hay los boles pueden ser de negros, marrones, puedes mezclar, hay azul ultramar, hay blanco, hay arcillas de todos los colores. Bien, pero esta es la que más abunda, la que más afinidad tiene, le da un color, lo que subyace es rojo, y entonces el oro como que se beneficia de esta base, ¿no? Bien, ahora tenemos el siguiente paso, va a ser el dorado. Teníamos que entrar en dorar. Yo ahora, por ejemplo, me trasladaría ahí a un sitio más limpio que esto. Bien. O me lo pongo ahí, no sé. Vale. Vamos a hacer un poquito de trabajo de dorado. Ponemos las hojas. Esto, el dorado va al agua. Vamos a poner aquí varias hojitas de oro de 22 quilates, estándar, amarillo. Hay varios tonos Entonces vamos a poner esto. Hay que darle energía estática a la polonesa, que llamamos. Este es el colchón. Vamos a extender el oro si se deja. En este caso venía así, pues ya no se puede hacer más. Vamos a cortar segmentitos más o menos adecuados para que vayamos pegando ahí. Y vamos a ir cubriendo todo lo que se pueda. Luego hay que reparchear, retocar. Entonces ahí tenemos esto. Vamos a dejarlo un momento. Voy a poner las cositas como Dios manda. Bien, vamos a ver. Podemos utilizar. Y teníamos un poquito para pomazar y para untir con un poquito de algodón. Vale. Aquí tendríamos que anclar esto de alguna manera. Algún peso de momento nos va bien con esto. Entonces le damos agua. El agua, que esto es dorar al agua. En realidad no es agua solo, porque queremos que se nos vaya que se vaya evaporando el agua. Entonces lo que es en este caso es aguardiente. A mí me gusta trabajar con aguardiente, que es lo que utilizaban los franceses en el siglo XVIII. Siempre es aguardiente, pero podría ser ginebra, vodka, lo que haga falta. O también una mezcla de agua y alcohol, simplemente, ¿no? ¿Qué pasa? Que los alcoholes pues tienen un poquito el azúcar de la uva y todo eso, pues hace que tenga un poco más de mordiente, de más capacidad para que el oro no se vaya. Entonces, ahora se nos está moviendo la pieza, habría que mirar un poquito esto. Vamos a ir cubriendo esto. De momento, vamos el máximo que podamos y que se vaya pegando el oro. De esta manera llegaríamos a una vez que tenemos toda la superficie dorada, siempre luego lo vamos a arrastrar al de unos minutos, ya está seco. De momento ya es poner oro. Vamos a ver. Lo vamos cortando a medida que vamos necesitando las superficies, más o menos, para que se vaya cubriendo de oro, ¿no? Ahora ya. Aquí conviene ayudarse de cualquier cosa para sujetar las piezas. Yo tengo ahí puede ser cualquier superficie, o sea,
la podemos meter. Esto hay que cogerlo ahora ya con mucho cuidado, porque lo que no queremos es que... Podemos hacer esto, podemos, digamos, manipularla de una manera para librarla y poder poner el máximo de oro, aunque sabemos que luego vamos a gastar más tiempo en el parcheo, ¿no? Porque al final siempre se quedan, y además en estas piezas libres, digamos, siempre hay curvas extrañas, rinconcitos, que siempre no olvidarse de dar un poco de energía estática a la polonesa, que está hecha de pelo de ardilla, y esto hace que se nos pegue al agua. Y esto es dorar al agua, que esto, lo importante del dorar al agua es que luego es susceptible de bruñido, mientras que si es al aceite o la mixtión, que se llama, eso ya digamos que perturba todo, no se puede conseguir el bruñido, no se puede conseguir contrastes entre mate y bruñido, y aparte de todo, al secar, al ser un aceite, se puede cuartear con el tiempo, y es por lo que generalmente los retablos, los buenos marcos, a la manera antigua, es al agua. El agua es el proceso reina del dorado, ¿no? Entonces yo siempre, como hemos hecho siempre réplicas importantes, pues siempre, o sea, generalmente no utilizo la mixtión para nada, ¿no? Eso, entonces ahí sería ir pegando. Llega un momento que, no sé si detenerme un poquito más con esto, quizá vamos a... En la manipulación de esto siempre con el soplar para extender la hoja, con cuidado, sin respirar. Yo estoy respirando, pero no pasa nada. Ahora haríamos unos cortes. Como ya nos acercamos, podemos hacer así. Este, por ejemplo, o sea, es ir cortando a la medida que vayamos necesitando. Aquí. Aquí es donde ya empezamos a necesitar apoyos, que siempre hay por aquí, perdón. Vamos a poner, mira, tengo aquí una pieza que la he utilizado para hacer esa otra, y esto es simplemente colgarla, ¿eh? De alguna manera tenemos que librarnos y tenemos que ingeniárnosla para exponer la parte que queremos dorar. Entonces, estos son métodos de trabajo, de taller, que, bueno, que pueden simplificar mucho las cosas, porque la idea es hacerlo, ¿no? Y llegar a algún punto con esto. Entonces aquí teníamos... y estos son consejos prácticos que a mí me parece que son con los que se aprende de verdad, porque no tienes el parón que naturalmente cuando te encuentras con estos problemillas te pueden perjudicar mucho a la hora de resolver cosas, ¿no? Vale. Poco a poco vamos cubriéndolo todo. Otra vez vamos a ver si lo movemos. Bueno, aquí todavía tengo una parte. Movemos la pieza. No sé si este... Bien. Seguimos.
cubrir los huecos mayores. En esto consiste el dorar al agua, siempre teniendo en cuenta, vamos a ponerlo así, hay que poner tesoro. Además, queda alguna. Ok. Ahora ya cortamos por la mitad, 3 partes, un poquito menores. Y a veces yo tengo esta otra pequeña, o sea, hecho de una vieja, se puede hacer algo más fino para poderse meter un poquito más. O sea, son cosas de taller que también interesa hacerse sus propios tamaños de polonesas. Para a lo mejor, ups, esto se nos va un poco, pero no importa. Vamos a ver, otra. Incluso vamos a ponernos aquí, de alguna manera hay que llegar a todas las partes. Por eso este tamaño nos sirve para entrar aquí en estos huecos que la otra no nos permitiría. Esto se puede dar la vuelta para luego entrar ahí. Generalmente siempre va a haber algún fallito que luego tendremos que reparchear al final. Le damos otra vez otra vuelta para que nos mire de esta manera. Ups. Hay que ingeniárselas con estas piezas libres porque al no tener anclaje, bueno, siempre hay que buscar un poquito la manera mejor de perder cuanto menos oro mejor, que está muy caro, pero tampoco no lleva una gran cantidad, ¿no? Una piececita de estas puede consumir medio librito de 25 hojas máximo. Y bien, aquí teníamos esta, vamos a ver si podemos moverla. Siempre podemos buscar otras maneras de llegar a estos sitios, ¿no? Esto viene bien porque también es otro puntito de esos de fricción de alguna manera que te puede quitar confianza a la hora de enfrentarse a estos problemillas. El oro, si se te va al suelo, es conveniente, si es por cualquier cosa, hay un aire o lo que sea, es mejor no recogerlo, no tratar de recogerlo según cae, sino dejarlo que se repose y luego lo vuelves a recoger. Aquí ya tendríamos ya pequeños detalles, podremos cortar el oro más fino, para no perderlo y para que sea, vamos, con piececitas más pequeñas, incluso con otro, permiten, a ver, sí, con uno más pequeñito, porque ahora ya necesitaríamos meternos justo en estos puntitos. Vamos a librar aquí.
Volvemos. Ahí todavía nos quedan partes. Entonces, la parte más delicada, de alguna manera, donde hay que meterse en estos intersticios, y poco a poco llegamos a y a base del reparcheo llegaremos al final a completar la pieza. Es muy importante que no aparezcan, siempre va a aparecer algún pequeño matiz del rojo, es casi imposible dorar todo. Ahora vamos a dejarla que se seque y arrastramos con un poco de algodón para saber exactamente, siempre se nos van a representar, y nada, es otro proceso. Volvemos a cortar en pequeños cuadraditos el oro y ya pegamos y terminamos esta faena. Otra cosa que después de todo esto, me voy a poner el guante, porque ahora esto está sin proteger, no tenemos ningún barniz que proteja el oro. El oro, como sabéis, no se oxida, así como la plata sí. Lo que pasa que todo esto pues conviene tener, o sea, tocarlo con manos secas de momento. Entonces luego tenemos el ágata, la piedra de ágata, que es para bruñir, para conseguir aún mayor brillo en el oro, ya que lo hemos hecho al agua. Esto ahora mismo es susceptible de ser bruñido. Entonces nosotros, aplicando esta presión, o sea, claramente le vamos a dar luz al oro. Esto a lo mejor ya se ha secado un poquito demasiado, pero o sea, al de 1 hora, 2 horas, dependiendo de la humedad ambiental, se va probando, y la idea es sacar el brillo a base del bruñido. O sea, porque lo que queremos es que esto aparezca como una pieza de joyería de alguna manera. Lo que estamos haciendo aquí pues es un poquito a mitad de camino entre la escultura, diseño, joyería. Se puede llevar a cualquier término. Esto es una labor de irlo viendo con la luz, o sea, con el reflejo, vas viendo perfectamente lo que va ocurriendo para ya ganarle. Estas herramientas que tienen curva, generalmente hay muchos modelos. Esta es una estándar, es buena herramienta, y lo que vamos a ganar aquí es un poquito lo que llamamos la luz. Va a reflejar bastante más, va a parecer más sólido. Esto siempre se puede poner más oro, o sea, como estamos haciéndolo al agua y no hay ningún impedimento para que esto pegue, podríamos volver a dorar sobre esto. Podrías poner todas las láminas que se quiera. O sea, el oro, como sabéis, es, vamos, 1 centímetro tendría 100.000 hojas. Se dice que si se pudiera poner la hoja del oro, el pan de oro, si se pudiera poner de perfil, el ojo humano no lo percibiría. Es la maleabilidad que tiene el oro, ¿no? Que se puede aplastar de tal manera, que se puede batir de tal manera que
En los procesos modernos se dice que son como 10 veces más finos que lo que utilizaban los egipcios hace 4000 años, ¿no? Que me imagino que lo batirían igual, poniendo un trozo de oro entre dos pieles se decía que era animales sin nacer, o sea, bueno, es una cosa increíble, lo más fino que hay en piel, ¿no? Entonces se solía meter entre esas dos pieles, batir con una serie de martillos de madera, y eso es lo que hacían los antiguos. Hoy día hay otras maneras ya más mecanizadas de batirlo. Se consigue, pues eso, más o menos entre 100.000. O sea, se dice que el grosor de la hoja de oro es como 100 veces más fino que un pelo humano. O sea y bueno, aquí tendríamos ya otro aspecto, o sea, porque aquí lo que aquí nos va a dar el oro, aquí se ve un poquito, ¿no? La diferencia, este sería, ahora ya lo podemos borrar un poco, el oro mate, y este sería el dorado, el bruñido. Se puede seguir bruñendo porque esto, pero vamos, proceso ya está indicado, ¿no? Y aquí llegaríamos a la confección total, o sea, bueno, esto es una pieza decorativa que se puede colgar, esto tiene muy poco peso, y esto podría ser para colgante, para ponerse, no sé, el pelo, de cualquier otra manera, ¿vale? Esto ya son maneras imaginativas de utilizar este tipo de cosas. Lo que tiene, lo importante es esto, que siendo muy volumétrico, no tiene peso, y es, bueno, the sky is the limit, que se llama. El cielo es el límite para realizar piezas decorativas de joyería, bisutería, como se quiera llamar, apliques, complementos para el pelo. Yo ahora mismo tengo aquí en esta mesa, sí, tengo unas piezas preparadas para el bol, que serían como apliques para recoger el pelo, para un moño, otra pieza de pelo, se recoge el pelo, se ve así, se sujeta con esto, otras piezas también para un poquito para el pelo, alguna pieza de escultura, en fin, y todo esto para complementos, para pegar, coser a textiles, y todo esto está esperando el dorado, ¿no? Aquí hay un par de pendientes, de naturales, de madera también, todo esto es madera. Y bueno, pues esta es la técnica, espero que os haya servido para ofrecer un poquito de guía práctica de cómo llegar a una conclusión a partir de un trozo de madera. Y bueno, pues animaros a que os pongáis manos a la obra. Es muy simple, pero laborioso, pero al final pues tienes algo que yo creo que puede ser muy interesante y tal, satisfactorio. Gracias.